¿Te has dado cuenta de cuánto tiempo pasas quejándote, aunque sea en silencio? Quejándote del dinero, de las oportunidades, de la gente, del tiempo, de tu situación, de lo que no tienes, de lo que no salió como esperabas. Y lo más fuerte no es quejarte, es que ya se volvió normal. Tan normal, que ni siquiera te das cuenta. Pero aquí viene algo incómodo y necesario. Tu vida no cambia cuando tienes más suerte, cambia cuando dejas de quejarte. Porque mientras te quejas, te mantienes en el mismo lugar. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué la queja no solo no te ayuda, sino que te roba energía, enfoque y poder, y cómo cambiar eso puede transformar completamente tu realidad. No es motivación barata, es conciencia. Así que si estás listo para dejar de repetir lo mismo, y empezar a cambiar de verdad, quédate conmigo hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no venimos a consolarte, venimos a despertarte. Y en los comentarios dime, ¿de qué te quejas constantemente? ¿Qué sabes que no te está llevando a ningún lado? Porque reconocerlo, es el primer golpe de realidad. Ahora sí, entiende esto desde el inicio. La queja no resuelve nada, pero sí te mantiene atrapado. La queja tiene algo engañoso, te hace sentir que estás haciendo algo, cuando en realidad no estás cambiando nada. Hablas del problema, lo repites, lo analizas, lo compartes, lo piensas una y otra vez, y sientes que estás procesándolo. Pero no. Solo lo estás reforzando. Cada vez que te quejas, vuelves a enfocar tu mente en lo que no te gusta. En lo que falta. En lo que salió mal. En lo que no tienes control. Y mientras más lo haces, más crece en tu realidad. Hay alguien que todos los días se queja de su trabajo. Dice que no le gusta, que no lo valoran, que gana poco, que no es justo. Y tal vez tiene razón. Pero pasan los días, los meses, los años, y sigue ahí. No porque no pueda salir, sino porque su energía está enfocada en quejarse, no en cambiar. Porque quejarte es cómodo. No requiere acción. No requiere riesgo. No requiere responsabilidad. Solo requiere repetir la misma historia. Y esa historia se convierte en tu identidad. Soy el que no tiene oportunidades. Soy el que siempre le toca lo difícil. Soy el que no puede avanzar. Y mientras sostengas esa narrativa, tu vida va a reflejar exactamente eso. Porque la queja no solo describe tu realidad, la mantiene. Y aquí es donde la queja se vuelve peligrosa, cuando deja de ser algo momentáneo, y se convierte en tu forma de pensar. Porque no es solo lo que dices, es cómo interpretas todo lo que te pasa. Algo sale mal, te quejas. Alguien no responde como esperabas, te quejas. No tienes lo que quieres aún, te quejas. Y sin darte cuenta, empiezas a ver la vida desde ese filtro. Un filtro donde todo es problema. Donde todo falta. Donde todo está en contra. Y ese filtro distorsiona tu realidad. Hay alguien que recibe una oportunidad pequeña. No es perfecta, no es lo ideal, no es lo que soñaba. Entonces se queja. Dice que no vale la pena, que no es suficiente, que esperaba algo mejor. Y la deja pasar. Pero alguien más recibe exactamente la misma oportunidad y piensa diferente. No se queja. La toma. La usa. La mejora. La convierte en algo más grande. La diferencia no fue la oportunidad, fue la actitud. Uno se quedó quejándose, el otro se movió. Y con el tiempo, sus vidas se ven completamente diferentes. Porque la queja te enfoca en lo que falta. Pero la acción te acerca a lo que quieres. La queja también tiene algo más profundo, te da una falsa sensación de control. Sientes que al hablar del problema, ya hiciste algo al respecto. Sientes que al expresarlo, ya lo liberaste. Sientes que al señalar lo que está mal, ya avanzaste. Pero no. Nombrar el problema, no es resolverlo. Hay alguien que se queja de que no tiene tiempo. Dice que está ocupado todo el día, que no le alcanza, que su rutina no le permite hacer lo que quiere. Y puede ser cierto.
Pero cuando analizas su día, encuentras horas en redes sociales, distracciones, momentos perdidos en cosas que no suman. No le falta tiempo, le falta enfoque. Pero es más fácil quejarse del tiempo que responsabilizarse de cómo lo usa. Y eso pasa en todo. Es más fácil quejarte de tu cuerpo que cambiar tus hábitos. Es más fácil quejarte del dinero que aprender a generarlo. Es más fácil quejarte de los demás que trabajar en ti. Porque la queja te protege de algo incómodo. Hacerte responsable. Y mientras no tomes responsabilidad, no tienes poder. Porque el poder empieza justo donde termina la queja. Hay algo que tienes que ver con claridad, la queja es una forma de evitar el cambio. Porque mientras te quejas, no actúas. Te mantienes en un lugar donde puedes hablar del problema sin enfrentarlo. Y eso, aunque no lo parezca, es cómodo. Hay alguien que constantemente se queja de su situación económica. Dice que no alcanza, que todo está caro, que las oportunidades no son suficientes. Y puede que tenga razón. Pero mientras se queda en esa narrativa, no busca nuevas formas, no aprende habilidades nuevas, no intenta caminos distintos. Se queda en la queja, y la queja lo mantiene ahí. Porque la queja no exige movimiento, la acción sí. Y la acción incomoda. Implica equivocarte. Implica fallar. Implica salir de lo conocido. Por eso mucha gente prefiere quejarse. Porque es más fácil hablar de lo que no funciona que hacer algo al respecto. Pero aquí está la diferencia que lo cambia todo. Las personas que cambian su vida, no son las que tienen menos problemas, son las que se quejan menos, y actúan más. No porque todo les salga bien, sino porque no se quedan atrapadas en lo que salió mal. Usan lo que tienen, aunque no sea perfecto. Y avanzan, aunque no sea cómodo. La queja también tiene un efecto silencioso, te desgasta. No físicamente al inicio, pero sí mentalmente. Cada vez que repites lo que no te gusta, lo que no tienes, lo que salió mal, tu mente se queda ahí. Girando sobre lo mismo. Sin salida. Sin avance. Hay alguien que todos los días habla de lo mismo, de lo difícil que está todo, de lo complicado que es avanzar, de lo injusto que se siente su situación. Y mientras más lo repite, más pesado se vuelve. No porque la realidad cambie, sino porque su percepción se carga. Empieza el día cansado, sin haber hecho nada. Se siente agotado, sin haber avanzado. Y eso no viene solo de lo que vive, viene de cómo lo interpreta. Porque la queja no solo te mantiene igual, te drena. Te quita energía que podrías usar para pensar mejor, para actuar, para buscar soluciones. Pero la gastas, repitiendo el problema. Y lo más fuerte es que esa energía no regresa. Se pierde en pensamientos que no construyen nada. Por eso hay personas que, con menos recursos, avanzan más. No porque tengan más suerte, sino porque no desperdician su energía en quejarse. La usan para moverse. Y hay algo todavía más profundo, la queja te desconecta de tu poder. Porque cada vez que te quejas, estás diciendo, aunque no lo notes, esto no depende de mí. Estás entregando el control. Al gobierno. A la economía. A la suerte. A las personas. A las circunstancias. Y mientras más lo haces, más te convences de que no puedes hacer nada. Hay alguien que dice, es que así está el país, es que no hay oportunidades, es que todo está difícil. Y puede que tenga razón. Pero al repetir eso constantemente, se coloca en una posición donde no hay salida. Porque si todo está en contra, ¿qué puede hacer? Nada. Y esa es la trampa. Porque sí hay cosas que no controlas, pero también hay muchas que sí. Tus decisiones. Tus hábitos. Tu esfuerzo. Tu enfoque. Pero cuando te acostumbras a quejarte, dejas de mirar ahí. Y cuando dejas de mirar lo que sí depende de ti, pierdes poder. Y sin poder, no hay cambio. Por eso dejar de quejarte no es solo una actitud positiva, es recuperar el control de tu vida. Dejar de quejarte no significa que todo esté bien, significa que decides hacer algo con lo que no está bien. Es un cambio sutil, pero poderoso.
Porque pasas de decir esto está mal a preguntarte qué puedo hacer con esto. Y esa pregunta abre posibilidades. Hay alguien que pierde una oportunidad. Podría quejarse, culpar, frustrarse, quedarse en lo que salió mal. Pero decide algo distinto. Analiza. Aprende. Ajusta. Intenta otra vez. No porque no le duela, sino porque entiende que quedarse en la queja no le va a devolver nada. Y esa diferencia cambia su camino. Porque uno se queda atrapado en el problema. Y el otro empieza a construir soluciones. Y aquí es donde empieza a cambiar tu vida. No cuando todo mejora, sino cuando tú cambias la forma en la que respondes. Porque la realidad no siempre está en tus manos. Pero tu reacción, sí. Y cuando cambias tu reacción, cambias tu dirección. Dejas de girar en círculos y empiezas a avanzar. Aunque sea lento. Aunque no sea perfecto. Pero avanzas. Y eso ya es completamente diferente. Pero aquí es donde mucha gente se confunde. Cree que dejar de quejarse significa conformarse. Y es todo lo contrario. El que se queja, muchas veces se queda igual. El que deja de quejarse, empieza a moverse. Porque ya no pierde tiempo señalando lo que está mal, lo usa para cambiarlo. Hay alguien que no está satisfecho con su vida. No le gusta su situación, no le gusta cómo se siente, no le gusta lo que ha construido. Podría pasar años quejándose, justificando, explicando por qué no ha podido. Pero un día, se cansa. No de su vida, de su propia narrativa. Y decide dejar de repetirla. No porque todo haya cambiado, sino porque entiende que seguir diciendo lo mismo, lo mantiene en el mismo lugar. Entonces empieza a actuar diferente. Pequeño, pero diferente. Y ahí es donde empieza a romper el patrón. Porque la queja alimenta el ciclo. Pero la acción lo rompe. Y en el momento en que rompes ese ciclo, aunque sea un poco, ya no eres el mismo. Ya no eres el que solo observa su vida. Eres el que empieza a intervenir en ella. Y eso cambia todo. Hay una verdad que incomoda, pero libera. Quejarte te hace sentir acompañado, pero no te hace avanzar. Porque cuando te quejas, encuentras eco. Gente que piensa igual, que vive lo mismo, que repite la misma narrativa. Y eso da cierta tranquilidad. Sí, no soy el único. Todos estamos igual. Así están las cosas. Pero ese tipo de compañía muchas veces te estanca. Porque normaliza el no avanzar. Hay alguien que se rodea de personas que siempre se quejan. Del trabajo, del dinero, de la vida, de las oportunidades. Y entre todos, refuerzan la misma visión. Se validan. Pero no cambian. Y con el tiempo, esa mentalidad se vuelve el estándar. Dejas de cuestionarla, porque todos alrededor piensan igual. Pero hay otro tipo de persona. La que empieza a incomodarse con esas conversaciones. La que ya no quiere escuchar lo mismo una y otra vez. La que entiende que repetir el problema no lo resuelve. Y empieza a cambiar su entorno. No desde el rechazo, sino desde la intención. Busca conversaciones diferentes. Ideas diferentes. Enfoques diferentes. Y eso, aunque al inicio incomoda, expande. Porque lo que escuchas, influye en lo que piensas. Y lo que piensas, influye en lo que haces. Y lo que haces, define tu vida. Por eso dejar de quejarte, también implica dejar de rodearte de quienes viven en la queja. Dejar de quejarte también implica algo que no siempre quieres hacer, verte a ti mismo con honestidad. Sin excusas. Sin justificaciones. Sin suavizar la realidad. Porque muchas veces no avanzas, no por lo que te falta, sino por lo que estás evitando reconocer. Hay alguien que dice que quiere crecer, pero en el fondo sabe que no es constante. Dice que quiere mejorar, pero sabe que se distrae demasiado. Dice que quiere resultados, pero no está dando el esfuerzo necesario. Y eso, incomoda aceptarlo. Porque es más fácil culpar afuera, que corregir adentro. Pero en el momento en que dejas de quejarte, ya no tienes dónde esconderte.
Empiezas a verte como eres, no como te gustaría ser. Y ahí empieza el cambio real. Porque solo puedes mejorar lo que eres capaz de reconocer. Y mientras te quejas, no te ves. Pero cuando te haces responsable, te enfrentas. Y ese enfrentamiento, aunque incómodo, es poderoso. Porque ya no dependes de que algo cambie afuera, empiezas a cambiar tú. Y cuando tú cambias, todo lo demás empieza a moverse diferente. Hay un punto donde dejar de quejarte deja de ser una idea y se convierte en disciplina. Porque no es algo que haces una vez, es algo que eliges todos los días. Elegir no caer en la misma narrativa. Elegir no repetir el mismo pensamiento. Elegir no reaccionar igual que antes. Y eso, al inicio cuesta. Porque tu mente ya está entrenada para quejarse. Está acostumbrada a irse hacia lo negativo, hacia lo que falta, hacia lo que no salió bien. Y cambiar eso, no es automático. Hay alguien que decide dejar de quejarse. El primer día, falla. Se le escapan comentarios, pensamientos, reacciones. El segundo día, también. Pero empieza a notar algo. Empieza a darse cuenta. Se escucha a sí mismo. Se corrige. Se detiene. Y poco a poco, empieza a cambiar. No perfecto, pero diferente. Y ahí está la clave. No se trata de nunca quejarte, se trata de no quedarte ahí. De no instalarte en ese lugar mental. De darte cuenta y redirigir. Porque cada vez que lo haces, fortaleces algo. Tu enfoque. Tu control. Tu capacidad de elegir cómo responder. Y eso, con el tiempo, transforma tu forma de vivir. Porque ya no reaccionas en automático, empiezas a actuar con intención. Y esa diferencia, cambia todo. Y cuando empiezas a dominar eso, pasa algo que no muchos esperan. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías problemas. No porque la vida cambie de repente, sino porque tú cambiaste el lente. Donde antes veías no se puede, ahora ves como si se podría. Donde antes veías esto está mal, ahora ves qué puedo hacer con esto. Y esa diferencia, es enorme. Hay alguien que enfrenta una situación difícil. Pierde algo importante, algo que no esperaba. Antes, se habría quedado quejándose, repitiendo lo injusto, lo complicado, lo negativo. Pero ahora, se detiene. Respira. Y decide pensar distinto. No niega lo que pasó, pero tampoco se queda atrapado ahí. Empieza a buscar qué puede aprender, qué puede ajustar, qué puede hacer con lo que tiene ahora. Y eso, cambia su camino. Porque mientras otros se paralizan, él se mueve. Mientras otros se quejan, él construye. Y con el tiempo, esa forma de pensar se vuelve su ventaja. No porque no tenga problemas, sino porque no se queda atrapado en ellos. Los usa. Y eso, es poder. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. Porque cuando dejas de quejarte, recuperas algo que siempre fue tuyo, tu enfoque. Dejas de dispersarte en lo que no puedes controlar. Y empiezas a concentrarte en lo que sí puedes mover. Tu tiempo. Tu energía. Tus decisiones. Y eso, aunque parece simple, es lo que construye resultados. Hay alguien que antes pasaba horas pensando en lo que no tenía, en lo que le faltaba, en lo que no le salía. Y ahora, usa ese mismo tiempo, en intentar. En aprender. En ajustar. En moverse. No porque todo sea perfecto, sino porque entendió algo clave. Pensar en el problema no lo soluciona, actuar sí. Y con el tiempo, esa diferencia se acumula. Pequeñas acciones. Pequeños cambios. Pequeñas decisiones. Que juntas, transforman su realidad. Porque el progreso no llega de un gran momento, llega de muchos momentos pequeños bien utilizados. Y cuando dejas de quejarte, empiezas a usar mejor esos momentos. Y cuando usas mejor tus momentos, empiezas a cambiar tu vida. Pero hay algo más que tienes que entender. Dejar de quejarte no significa que todo te deje de afectar, significa que decides no quedarte ahí. Porque sí, hay cosas que duelen. Sí,
hay situaciones injustas. Sí, hay momentos donde no sale nada como esperabas. Y eso no desaparece. Pero lo que sí cambia es cuánto tiempo te quedas en ese lugar. Hay alguien que vive una situación difícil. Antes, se habría quedado días, semanas, incluso meses atrapado en la queja, repitiendo lo mismo, sintiéndose igual. Ahora, no. Le duele, pero no se queda. Se frustra, pero no se instala ahí. Siente, pero no se estanca. Y eso hace toda la diferencia. Porque el problema no es sentir, el problema es quedarte atrapado en lo que sientes sin hacer nada con eso. Y cuando dejas de hacer eso, tu vida se vuelve más ligera. No más fácil, pero sí más clara. Porque ya no te pierdes en el ruido, te enfocas en lo que sigue. Y cuando te enfocas en lo que sigue, empiezas a avanzar más rápido de lo que creías posible. Hay un momento donde te das cuenta de algo que cambia todo. Quejarte te hacía sentir que avanzabas, pero en realidad te mantenía en pausa. Y cuando lo ves, ya no puedes ignorarlo. Empiezas a notar cada vez que caes en lo mismo. Cada vez que repites el mismo pensamiento. Cada vez que vuelves a contar la misma historia. Y ya no se siente igual. Porque ahora sabes que no te está ayudando. Hay alguien que antes se quejaba automáticamente. Era su forma natural de reaccionar. Pero ahora, se detiene. Se escucha. Y en lugar de seguir, corta. No se engancha. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme. Porque estás rompiendo un patrón. Un patrón que llevabas años repitiendo. Y cada vez que lo rompes, te liberas un poco más. Porque ya no reaccionas en automático, eliges. Y cuando eliges, recuperas control. Y cuando tienes control, puedes cambiar. Y cuando cambias, tu vida inevitablemente se transforma. No de un día para otro, pero sí de forma constante. Porque ya no estás alimentando lo que te mantenía igual, estás construyendo algo diferente. Y con el tiempo, empiezas a notar algo que antes parecía imposible. Tu paz ya no depende tanto de lo que pasa afuera. Porque antes, cualquier cosa te movía. Un comentario, una situación, un resultado. Y ya estabas en la queja. Pero ahora, no reaccionas igual. No porque no te importe, sino porque ya no necesitas quedarte ahí. Hay alguien que recibe una mala noticia. Antes habría entrado en frustración, en queja, en ese ciclo de pensamientos negativos. Ahora, respira. Lo procesa, pero no se queda atrapado. Y en lugar de preguntarse por qué me pasa esto, empieza a preguntarse qué hago con esto. Y esa pregunta cambia su estado. Porque lo saca del problema y lo pone en acción. Y cuando te pones en acción, tu mente cambia. Tu energía cambia. Tu dirección cambia. Y poco a poco, tu vida también. Porque ya no estás reaccionando como antes, estás evolucionando. Y eso es una señal clara de que estás creciendo. Y en ese punto, te das cuenta de algo todavía más fuerte. La mayoría de la gente no está estancada por lo que vive, está estancada por cómo lo interpreta. Dos personas pueden pasar por lo mismo. Y una se hunde, mientras la otra avanza. No porque una tenga mejor suerte, sino porque una se queda en la queja, y la otra se mueve. Hay alguien que pierde algo importante. Podría usar eso como excusa para detenerse, para rendirse, para confirmar que todo está en su contra. Pero decide usarlo diferente. No lo niega, pero tampoco lo convierte en su identidad. Lo toma como parte del proceso. Y sigue. Mientras otros usan sus problemas como razones para no avanzar, él los usa como razones para crecer. Y esa diferencia, lo cambia todo. Porque deja de ser víctima de su historia y se convierte en el autor. Y cuando te conviertes en el autor, ya no esperas que la vida cambie, empiezas a escribirla tú. Y eso, solo sucede cuando dejas de quejarte y empiezas a hacerte responsable. Y cuando llegas a este punto, ya no necesitas motivación constante. Porque ya entendiste algo más profundo. No se trata de sentirte bien, se trata de actuar bien. Antes necesitabas ganas para moverte.
Necesitabas energía para empezar. Necesitabas sentirte listo para actuar. Ahora, no. Ahora entiendes que puedes actuar incluso cuando no tienes ganas. Y eso, te da ventaja. Hay alguien que antes esperaba sentirse motivado para hacer las cosas. Si no tenía ganas, no hacía nada. Y por eso, no avanzaba. Pero ahora, actúa igual. Con ganas o sin ganas. Y eso cambia todo. Porque deja de depender de su estado emocional y empieza a depender de su disciplina. Y la disciplina no se basa en cómo te sientes, se basa en lo que decides. Y cuando decides moverte, aunque no tengas ganas, dejas de quejarte automáticamente. Porque ya no tienes tiempo para eso. Estás ocupado construyendo. Y cuando estás construyendo, la queja pierde sentido. Porque ya no te sirve. Así que deja de esperar a que todo mejore, para dejar de quejarte. Porque es al revés. Tu vida empieza a mejorar, cuando dejas de quejarte. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejas de alimentar lo que te mantiene igual. Empiezas a usar tu energía diferente. Empiezas a pensar diferente. Empiezas a actuar diferente. Y eso, inevitablemente cambia tu realidad. No de golpe, pero sí de forma constante. Así que la próxima vez que estés a punto de quejarte, detente. Escúchate. Y pregúntate. ¿Esto me acerca o me mantiene igual? Y si la respuesta es clara, entonces ya sabes qué hacer. Porque en ese momento, tienes dos caminos. Seguir repitiendo lo mismo. O empezar a cambiar. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, puede transformar toda tu vida. Si este mensaje te hizo sentido, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no venimos a suavizarte la realidad, venimos a ayudarte a cambiarla. Déjame en los comentarios, ¿qué queja vas a dejar hoy? Y comparte este video con alguien que lo necesite, porque a veces, dejar de quejarte, es el primer paso para empezar a vivir de verdad.